Buenos días tengan todos mis queridos amigos y hermanos. Espero en Dios que al abrir su palabra y estudiar estos acontecimientos que en su momento fueron de tremenda importancia para la liberación de la esclavitud de un pueblo, sean igualmente para ti y para mí un reflejo del amor de Dios y encuentren un lugar en tu corazón, y que nos ayude a que nuestra fe se fortalezca y así encontremos confianza y seguridad en las promesas registradas en este libro hermoso. Que todos juntos podamos salir victoriosos de los desafíos que tengamos que enfrentar. Oremos. Amoroso Padre Celestial, que al abrir tu palabra en este momento, tu amor, tu compasión y tu misericordia sean reveladas para que nosotros podamos entender las maravillas demostradas a través de la liberación de la esclavitud de ese pueblo al cual tú amas tanto como a la niña de tus ojos. Y que ese amor nos llene de esperanza, nos llene de confianza y seguridad de tener garantizada la salvación y la vida eterna. Acompáñanos en la presencia de tu Santo Espíritu mientras escudriñamos tu palabra. Amén. En el corazón de la cosmopolita capital de un país muy poblado, un joven programador llamado Daniel soñaba con crear una aplicación que transformaría la educación en muchas de las comunidades más vulnerables. Tenía la visión, tenía el talento y tenía también un equipo entusiasta, pero carecía del capital inicial y de la credibilidad para atraer a los inversores. Y a pesar de su arduo trabajo y sus presentaciones impecables, todas las puertas parecían cerrársele. Daniel se sentía frustrado, preguntándose si su sueño era tan solo una ilusión. Un día recibió una invitación inesperada de una fundación filantrópica, una de las más prestigiosas del país, conocida por apoyar proyectos con alto impacto social. La invitación era una reunión en una remota casa de campo a las afueras de la ciudad. Un lugar que evocaba una sensación de antigüedad y solemnidad. Al llegar allí, Daniel fue recibido por la presidenta de esta fundación, una mujer de gran sabiduría y profunda fe. Ella le habló no solo de la inversión, sino también de un pacto que su fundación solía establecer con los proyectos que ella patrocinaba. Este pacto implicaba una relación de profunda confianza y obediencia a ciertos principios éticos de servicio. A cambio, la fundación no solo proveería el capital, sino que los guiaría y lo haría su tesoro especial, un modelo para otros proyectos que se financiarían igualmente. Daniel se sintió abrumado. Por un lado, la oferta era todo lo que él había soñado, y por otro, implicaba una sumisión y una serie de responsabilidades que iban más allá de lo meramente financiero. La presidenta le explicó que aunque el camino sería desafiante, esta relación transformaría no solo su proyecto, sino también su propia vida. Daniel se dio cuenta que esta no era solo una oportunidad de negocio, sino un llamado a una existencia más elevada, un viaje hacia algo más grande que sus propias aspiraciones. La cuestión era si Daniel aceptaría este pacto que parecía tan claro, pero que exigía una entrega total. Igualmente, la historia de Daniel nos recuerda otra historia muy similar registrada en el libro de los Éxodos.
particularmente en el capítulo 19. Allí se marca la experiencia de Israel en el monte Sinaí y la entrega de los 10 mandamientos. Cabe destacar que la intención original de Dios era que todo el pueblo subiera al monte Sinaí. Y allí Dios le prometería que Él sería el Dios de su pueblo. Se presenta también un resumen allí de los 10 mandamientos, qué significado tenía para ese pueblo. Y esos 10 mandamientos estaban relacionados con la libertad. Se describe en el libro de Romanos, por ejemplo, en el capítulo 3 y versos 20 en adelante, cómo Dios nos hace justos por medio de Jesús, que es el regalo que trae paz. Cristo es el cumplimiento de la ley. Todos los que confían en Él son hechos justos. ¿Para qué había sacado Dios a Israel de Egipto? Naturalmente, para que le sirviesen. Y al hacerlo, recibirían grandes beneficios, entre ellos la tierra de Canaán. Al tercer mes de la salida de Egipto, acamparon frente al monte del Sinaí. Allí se sentaron las bases para la creación de la nación de Israel. Dios les propuso hacer un pacto con Él, y ellos lo aceptaron. Al aceptar el pacto, ¿en qué se convertiría Israel? Se convertirían inicialmente en gente santa, que se dedicarían especialmente a Dios y a revelar el carácter y la voluntad de Dios. También se convertirían en reino de sacerdotes y conectarían a otras personas con Dios y les enseñarían sus leyes. Y por último, serían un tesoro especial para Dios. Dios haría de Israel un canal para eliminar al mundo con el conocimiento acerca de Él. La Enciclopedia Británica llama al pacto del Sinaí un pacto condicional. Dios establece cómo deben comportarse los israelitas, incluyendo los 10 mandamientos. Y los israelitas, por supuesto, aceptan. ¿Hasta qué punto este pacto es contractual? La situación era problemática. Los que participaron en el modo era una multitud mixta, como dice la Biblia Reina Valera, en el capítulo 12 del libro de Éxodo y verso 38. Ellos tenían mucho que aprender. Habían entre ellos esclavos liberados, habían entre ellos egipcios, habían de otras nacionalidades. Moisés intentaba guiar al pueblo, pero seguían quejándose y no hacían lo correcto. Por eso necesitaban reglas, que se les dijera que obedecieran para captar su atención. El pueblo necesitaba echar un grito fuerte. No estaban prestando mucha atención a Moisés. Así que ese grito tenía que ser algo dramático, tenía que ser algo sobrenatural. El pueblo estaba acampado al pie del monte Sinaí. Dios hizo temblar el monte. El monte se cubrió de humo, hubo relámpagos. Al ver esto, el pueblo se llenó de terror. Y entonces estuvieron listos para escuchar. ¿No nos pasa a veces algo similar? Que tienen que haber relámpagos en nuestra vida para captar nuestra atención. Bueno, nosotros también lo estaríamos, ¿verdad? Si estuviéramos al pie de una montaña que humea, con truenos y relámpagos, seguro que no estaríamos charlando con nuestros amigos. Estaríamos preguntándonos qué está por suceder. El pueblo tenía miedo, pero Moisés no. ¿Y por qué Moisés no tenía miedo? Presumiblemente él entendía que estaba corriendo. ¿Por qué estaba ocurriendo todo esto? Si has tenido una experiencia positiva con alguien a quien conoces bien y esa persona empieza a gritar, sabrás que lo hace por una buena razón. Moisés conocía al Dios a quien seguía y sabía que no era una deidad pagana. Sabía que todo estruendo era solo para que el pueblo
dejara de hacer lo que estaba haciendo y escuchara entonces lo que necesitaba oír. En medio de ese humo, en medio del trueno y los relámpagos y los destellos que habían sobre el monte Sinaí, Dios demostró su presencia y se encontró con su pueblo. Y cuando Moisés descendió del monte, su rostro brillaba con la gloria reflejada de haber estado con Dios. Dios había puesto límites al pueblo, diciéndoles que no tocaran el monte, pero en realidad había planeado que todos subieran a encontrarse con él. Pero estaban demasiado asustados. Y le dijeron a Moisés que lo hiciera por ellos, que Moisés subiera al monte mientras ellos lo esperaban. La presencia de la ley de Dios en el monte Sinaí fue algo soberbio, fue algo aterrador. Nadie estaba preparado para algo así. Por eso el pueblo necesitaba purificarse con antelación y guardar la distancia apropiada para no ser consumidos por la gloria divina. Ellos no lo entendían, pero esto precisamente es lo que iba a suceder. Iban a ser consumidos por la gloria del Dios eterno. ¿Y por qué fue necesaria semejante puesta en escena? Las palabras que Dios iba a dirigirles eran una manifestación de su propio carácter. Iba a hablar con el pueblo. Y ellos tenían solamente que obedecerles. Desobedecer la palabra de Dios significa muerte. Israel debía ser plenamente consciente de la seriedad y la trascendencia de las palabras del pacto, enfrascadas en los 10 mandamientos. Aunque pudiera parecer aterradora por su presentación, la ley refleja lo mejor del carácter de Dios, el amor de Dios reflejado en su palabra. Al igual que los hijos de Israel en el monte Sinaí, podemos ser llevados al respeto y obediencia por temor, diciendo: todo lo que el Señor diga, haremos. Pero una vez que el miedo se desvanece, también nosotros podemos levantarnos a jugar como hicieron los israelitas. En su caso, como una orgía de fertilidad alrededor de un becerro de oro. A lo largo de las edades, mis queridos amigos y hermanos, Dios ha enfrentado el dilema de que solo mediante una muestra de poder puede convencer a las mentes humanas endurecidas de su superioridad, y luego, habiendo hecho esto, los seres humanos esperan poder manipular ese poder divino. Dios luego introduce la ley dejando clara su función principal: te he redimido del pecado. Por tanto, esto es lo que debes hacer a partir de ahora. Observar la ley de Dios es para nosotros la respuesta a la redención. Es una respuesta de amor al amor recibido. El cumplimiento de la ley es el amor, amar a Dios, honrarle, venerarle, concederle el primer lugar en nuestra vida, honrar a Dios sin sustituirlo por ningún ídolo, reverenciar el nombre de Dios, su reputación, su carácter, honrar su día de descanso y adoración el sábado, amar al prójimo, respetar a los padres, respetar la vida, respetar el matrimonio, respetar la propiedad de las personas, respetar la reputación de los demás, respetarnos a nosotros mismos, para que ningún deseo egoísta manche nuestro propio carácter. Israel estaba reunido al pie del monte Sinaí, una congregación variada y harta de su experiencia con Dios hasta ese momento. De algún modo, el milagroso cruce del Mar Rojo se les había borrado de la memoria. Así que Dios hace temblar la montaña
El suelo se estremece bajo sus pies. Ven el fuego, ven el humo. ¡Qué demostración impresionante de poder! Y están adecuadamente aterrorizados. Tanto que le dicen a Moisés que él hable con Dios. Pues están convencidos de que si ese Dios tan poderoso les habla directamente, morirían. Dios tiene a su pueblo justo donde Él lo quiere tener. Atentos, escuchando su voz. Moisés sube al monte y entonces, ¿qué pasa? Los israelitas deciden que se ha perdido. Y ahora se ponen a celebrar en serio. No se trataba de una actividad social piadosa, sino de una orgía desenfrenada al estilo de los ritos de fertilidad de los paganos. Así de fugaz es el efecto del poder. Dura solo lo que dura el miedo inducido por él. En el Sinaí, el pueblo aterrorizado prometió hacer todo lo que Dios decía. Y después del castigo, prometieron aún más. Nosotros también actuamos muchas veces de esta manera. Vivimos nuestras vidas como queremos, dejando a Dios fuera del cuadro. Cuando Él nos llama de vuelta, y a veces con dolor, hacemos promesas parecidas a las que hizo el pueblo de Israel. Nos asombramos con su poder, nos asusta su juicio sin entender que no es con fuerza, que no es con poder que Dios logra la relación que Él desea con nosotros. Porque como escribe Juan, el amor perfecto echa fuera el temor. Porque el amor tiene que ver con el castigo. Así vemos a Dios como punitivo. Nunca podremos amarlo. Dios puede usar el poder el tiempo suficiente para captar tan solamente nuestra atención, pero su verdadera naturaleza no está en el fuego, no está en el terremoto, no está en el torbellino, sino en el susurro suave de su voz y apacible que nos llama con amor y con ternura. ¿Cuáles son algunas de las funciones entonces de la ley? La ley, por un lado, nos aleja del mal, según David en Salmos 119 y 104. Nos da sabiduría, nos da libertad. La ley nos da paz, también nos da prosperidad. Nos señala el pecado. La ley nos conduce a Cristo. La salvación no está entre sus funciones. La ley es como un espejo en el cual se ven reflejados nuestros pecados. Romper ese espejo nos quita las manchas. Ignorarlo tampoco, no quita las manchas ni ignora nuestro pecado. Pero sin el espejo, la ley no sabríamos que estamos manchados con pecado. No viéramos nuestras propias manchas. ¿Y qué necesitamos? El pañuelo, o sea, Cristo, para limpiar nuestras manchas. La Biblia es clara. La ley es buena. Meditar en ella es mi delicia. Oh, cuánto amo yo, Señor, tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y declaró a vosotros su pacto que mandó a vosotros para hacer. Las 10 palabras. Y las escribió en 2 tablas de piedra. En hebreo, en las 3 veces que se mencionan los 10 mandamientos, se les denominan las 10 palabras. Meditemos en esto, por ejemplo. ¿Qué queremos expresar cuando le decimos a alguien, te doy mi palabra? En realidad, no le estamos dando nada, le estamos haciendo una promesa. Le damos la seguridad de que vamos a hacer algo concreto. Asimismo, en la raíz hebrea, davar puede traducirse como palabra o promesa. Ejemplo, ninguna palabra, o sea, ningún davar de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo,
ha faltado. Los 10 mandamientos son 10 promesas que Dios nos hace, destinadas a guiarnos por el camino correcto. La palabra dabar, fin, aplicada a la ley por Pablo en Romanos capítulo 10 y verso 4, es telos. ¿Y cuál es el significado de esta palabra telos? El significado primario es el punto al cual se apunta como límite o finalidad. Es cuando se llega a algún lugar específico. Por implicación, los significados secundarios, o sea, la conclusión, la terminación, el resultado, el propósito, su sentido concreto se debe determinar por la frase en la que se usa. Si traducimos, la traducción de la ley es Cristo, ya no hay ley a partir de la muerte de Jesús. Por lo tanto, no hay pecado. Pablo se contradeciría. Si traducimos, el punto al que apunta la ley es Cristo, Pablo es coherente, pues la ley sigue vigente y nos lleva a un encuentro con Cristo. ¿Cómo un conocimiento intelectual de Dios puede ser insuficiente para una vida plena? ¿Qué implica pedirle a Dios que nos muestre su gloria para nuestra experiencia personal? ¿De qué manera el crecimiento en el conocimiento de Dios nos transforma nuestro carácter? ¿Qué prometió Dios a su pueblo en el monte Sinaí? ¿Y cuál fue su principal objetivo al llevarlos allí? Vamos a meditar en esto. Dios prometió a Israel convertirlos en su especial tesoro. Un reino de sacerdotes, un reino de gente santa, con el objetivo principal de conducirlos a una relación íntima con Él. El Señor los había tomado sobre alas de águila y los había traído hacia mí, revelando que la prioridad y el objetivo mismo de Dios era llevarlos y atraerlos hacia sí mismo. La llegada de los israelitas al monte Sinaí fue el lugar donde Dios establece ese pacto entre Él y el pueblo de Israel, sentando las bases de su transformación en el pueblo elegido de Dios. La única nación no sumida en el paganismo y la única nación que no le estaba permitida la idolatría. Ser un pueblo santo significa dedicarse a Dios. Ser un pueblo santo significa revelar el carácter de Dios a los demás. Y como reino de sacerdotes, debían conectar a otras personas con Dios, guiándolas hacia Él, enseñándoles sus caminos y sus leyes. La fórmula general del pacto: los haré mi pueblo y seré su Dios. Subraya esta relación personal e íntima. Moisés fue profeta modelo a la luz de la cual los demás habrían de ser medidos. ¿Cómo preparó Dios a Israel para recibir los 10 mandamientos? ¿Y qué significado tenía esta preparación para su pureza y la revelación divina? Dios preparó a Israel para recibir los 10 mandamientos mediante un proceso de purificación y santificación, anticipando una manifestación gloriosa de su presencia y revelando la esencia eterna de la ley. Los israelitas debían prepararse con una pureza externa. Esta pureza debería reflejar la dedicación a Dios, estando listos para la espléndida manifestación de la gloria del Señor. La entrega vino acompañada de truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte Sinaí, y un penetrante sonido de trompeta estremeció a todo el pueblo. El decálogo, o los 10 mandamientos, es el corazón de la revelación de Dios y de la ética bíblica. Sus principios
no solamente son universales, los principios de los 10 mandamientos son eternos. Esto fue anunciado por Dios y fue escrito por Él mismo. Las entregó a Moisés en 2 ocasiones. Se designa como el testimonio o las palabras del pacto, también conocidas como las 10 palabras, como ya dijimos. Esto nos demuestra que todo estuvo conectado con el servicio a Dios. Debe considerarse con gran reverencia. Ahora, ¿cuáles son los principios fundamentales del Decálogo, de esta ley de los 10 mandamientos? ¿Y de qué manera es una expresión del amor de Dios hacia la humanidad? Bueno, el Decálogo expresa principios eternos de amor a Dios y al prójimo. Y revela, por otro lado, el carácter amoroso de Dios, sirviendo como base para una vida de entrega y una vida de obediencia. El Decálogo no comienza con mandamientos, sino con la acción misericordiosa de Dios al liberar a Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Allí Dios muestra su gracia antes que su voluntad. La palabra clave que resume el Decálogo es amor, expresado en 2 maneras. Amor a Dios, Deuteronomio capítulo 6 y verso 5, en los primeros 4 mandamientos, y el amor al prójimo, según Levítico capítulo 19, verso 18 en adelante, los 6 siguientes, el amor al prójimo. La verdadera obediencia a los mandamientos no es más que una expresión de amor y gratitud hacia Jesús, porque Dios es un Dios de amor. Este amor se expresa con mayor intensidad y en la manera en que tratamos con nuestros prójimos. La ley de Dios, por otro lado, revela su carácter, es decir, ¿quién es Él? Puesto que Dios es santo, justo y bueno, la ley también lo es. Las funciones de la ley incluyen ser una valla que crea un amplio espacio de libertad. Y también, por otro lado, se asemeja a un espejo que revela el pecado. La ley nos conduce como si fuera un tutor hacia Cristo, quien perdona nuestros pecados y transforma nuestra vida. La ley también, llamada así las 10 promesas, es el discurso maestro con el que el Señor nos llama a amar. El verso de memoria que está registrado en Éxodo capítulo 19, versos 4 al 6 dice: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas del águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Resumiendo, mi querido amigo y hermano, ¿cómo preparó Dios a Israel para recibir los 10 mandamientos? Dios instruyó al pueblo para que éste se purificara externamente y asimismo se preparara para la manifestación de la gloria de Dios. El pueblo vio cómo Dios derrotó a las deidades egipcias y cuidó de ellos a través de las plagas y su salida de Egipto. Les dio luego su regalo más preciado, los 10 mandamientos, para enseñarles a respetarlo y a reverenciarlo como su Dios. ¿Cómo se relaciona el Decálogo con el amor? Los primeros 4 mandamientos se centran en el amor a Dios, mientras que los siguientes 6 se centran en el amor al prójimo. El Decálogo no comienza con los mandamientos, sino con la acción misericordiosa de Dios en favor de su pueblo. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto,
de esa casa de servidumbre. El Señor así muestra su gracia, dando libertad y salvación a Israel, y solo después revela su voluntad. Los mandamientos deberían ser observados como una expresión de amor y gratitud por lo que Dios había hecho por ellos. ¿Qué función tiene la ley de Dios si ésta no puede salvarnos? La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena y nos ayuda a alejarnos del mal. Sirve como un espejo que revela nuestros defectos, pero no los elimina. En esto que somos salvados por medio de nuestra fe, no por las obras, ni siquiera las obras de la ley. Algunos cristianos afirman que esta ley fue abolida y que ya no tenemos que obedecerla. Los primeros 4 mandamientos se centran en la ley del amor a Dios, mientras que los siguientes 6 se centran en el amor al prójimo. Es un grave error de interpretación la relación entre la ley y el Evangelio, en vista de la siguiente afirmación de Pablo: yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley. Hermano, la existencia de la ley es precisamente la razón por la que necesitamos el Evangelio. ¿Qué significa que Cristo sea el fin o telos de la ley? Significa que Él, o sea Dios, es su objetivo y su propósito. No que la eliminó. La ley señala a Cristo, revelándonos nuestra necesidad de Él. Pablo afirma que Jesucristo es el telos de la ley, pero no en el sentido en que Cristo abrogó la ley o la eliminó. A diferencia de ello, la palabra telos significa que Cristo es el objetivo y la intención de la ley. Querido hermano, quiero hacerte una pregunta. ¿Aceptas tú que necesitamos el Evangelio porque existen los 10 mandamientos? A través de los mandamientos reconozco la pecaminosidad de mi corazón, y a través del Evangelio acepto la redención a través de Cristo Jesús. Qué hermosa lección hemos estudiado en esta ocasión. No me queda otra cosa decirte: que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti, ponga en ti paz y nos ayude a observar esta ley de los 10 mandamientos, para que mediante ella podamos ver el reflejo de carácter de Dios en nosotros y al mismo tiempo reflejarlo hacia los demás. Que Dios te guarde, que Dios siempre te acompañe donde quiera que vayas. Es mi deseo y es mi oración. Nos vemos en una próxima ocasión del repaso de una nueva lección de Escuela Sabática. Hasta pronto.